Hola chicos, les habla Cristian y continuamos con la serie de tutoriales para el diseño del PCB y su realización en CNC. Lo que vamos a hacer ahora es obtener el código G de este layout que ya lo habíamos diseñado o realizado. Pero antes de esto vamos a realizar algunas modificaciones. Para realizar la placa con la CNC necesitamos que este borde o este relleno se encuentre en todos los bordes sin discontinuidades, ¿está bien? Por lo tanto, por lo que vemos, aquí hay discontinuidad, entonces vamos a tener que modificar eso, y aquí también hay discontinuidad, vamos a tener que modificar eso. Entonces para eso vamos a mover el borde hasta por acá arriba, y vamos a mover este otro borde por aquí. ¿Está bien? Con la herramienta mover, movemos los bordes. Movemos los bordes. También vamos a mover la parte del polígono. Vamos a poner hasta acá arriba. Eso también. Y ya. Hasta ahí. Le ponemos otra vez el RASnet. Y efectivamente ya no tenemos discontinuidades. Yo voy a mover este nombre un poco por acá. Y ya, mi nombre está por ahí. Bien. Entonces lo que necesitamos antes de realizar el código G es que el borde esté totalmente relleno y no haya discontinuidades. Esto me va a servir para que a la hora de realizar en la CNC podamos verificar en dónde está el borde y vamos a poder ver las dimensiones de nuestra placa. Lo que primero va a hacer es realizar estas partes. También lo primero que vamos a hacer es realizar los bordes y después recién vamos a empezar a realizar todo lo que hay aquí adentro. Bien, si ustedes no quieren trabajar con este relleno, lo pueden hacer. Y en ese caso vamos a tener la pista que teníamos de nuestras tierras también. Pero para llevarlo a la CNC, si no tienen ese relleno, sí o sí deben ponerle por lo menos un borde. Para poner el borde pueden irse acá y trabajar en la capa top. También, y por lo menos le deben poner un borde en su placa. De esta forma. Para que así la CNC reconozca el borde. Mismo nosotros podamos ver el borde a la hora de realizar nuestro tallado. Entonces es importante que lo coloquen en el borde si no trabajan con el relleno, y si trabajan con el relleno pues que no haya discontinuidades en su borde. Bien, nosotros vamos a trabajar con el relleno y lo tenemos de esta forma. Ahora para empezar a realizar la PCB, el código G, nos vamos a ir aquí al ULP. Entonces entramos al ULP y nos aparece esta pestaña. Nos va a aparecer esta pestaña. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a este PCB Code, que en el primer video tutorial les indiqué cómo instalarlo al Eagle. Entonces entramos y aquí hay dos opciones, el PCB Code ULP y el PCB Code Setup. Primero vamos a ver el PCB Code Setup. En el PCB Code Setup nosotros tenemos las configuraciones. Y es muy probable que a un principio a ustedes les aparezca solamente esta pestaña. De hecho les va a aparecer solamente esta pestaña. Y lo que deben hacer es colocar en esta opción el match.pp para... o que vamos a usar el match 3 MC for Windows. Bien, entonces colocan esa opción y le ponen aceptar. Y una vez que lo coloquen en aceptar, les va a aparecer estas otras ventanas o estas otras pestañas, en donde tenemos algunas configuraciones, como ser qué archivos nos va a generar el código G. El código G nos puede generar estos tipos de archivos. Generar para la capa de arriba las pistas, generar para la capa de arriba los drills o las perforaciones, los huequitos, generar para la capa de abajo las pistas, generar para la capa de abajo los drills o los huequitos. Y estas generaciones aparte pueden ser como un espejo. También pueden poner la opción de mirror si quieren que sea como un espejo. También nos puede generar la capa milling. También dentro de las capas que tenemos aquí hay una capa que es milling. Entonces todo lo que contenga esa capa lo puede generar. Y lo va a realizar con una profundidad de menos 0.01 milímetros. También con una profundidad de 0.01 milímetros. Generar texto. Si tenemos textos vectoriales, por ejemplo este es un texto vectorial, pero en este caso este texto está en la capa de arriba, por eso está en rojo. Pero si está en la capa de texto, entonces también la va a generar.
y la va a generar con esta profundidad de 0.127 milímetros. También nos va a hacer unas pequeñas marcaciones. Esta parte que dice Spot Drill Holes es para hacer unos pequeños puntitos donde son los drills. ¿Está bien? Esta parte se va a encontrar dentro de la capa de las pistas. Entonces lo que va a hacer es unos pequeños puntitos para mostrarme en dónde son los agujeritos o dónde son los drills. Luego tenemos estas otras opciones, que es el Isolation. La Isolation es el espacio que hay entre pista y otra pista, o pista y en este caso mi GND o tierra. ¿Está bien? Este espacio en blanco, ese es el Isolation. Entonces por default, lo que tenemos es que haga solamente una pasada, single pass. Si utilizamos este single pass, lo que va a hacer es que va a pasar una vez por donde hay estas partes blancas. ¿Está bien? Solamente va a pasar una vez. Y lo malo de eso es que es muy delgada esa línea que realiza, o ese calado. Es decir, lo que hace la máquina CNC es empezar a calar todas estas partes. Va a empezar a recorrer como se está moviendo el mouse. Va a empezar a hacer recorrer así. Y va a empezar a hacer el calado. Entonces el problema de eso es que como va a ser solamente una sola pasada, lo va a hacer con de un tamaño de 0.5 milímetros más o menos. Va a ser esa línea que hay ahí. Luego al otro lado ya va a haber otra vez cobre. El problema, como les decía, de eso es que cuando empecemos a soldar, es muy probable que si no somos muy buenos soldando, hagamos saltar el estaño de esa parte hacia la otra parte. Por ejemplo, podemos hacer saltar el estaño desde la pista hasta tierra y va a haber cortocircuito. Y con eso se va a estropear pues toda nuestra placa. Entonces para evitar eso nosotros tenemos estas otras opciones. Que nosotros desmarcamos el single pass y lo que hacemos es esta parte. Esta parte es lo mismo que teníamos aquí, es decir, igual son las pistas. Estas son las pistas, esa parte de Isolation también. Esta parte de aquí sería para mí esta parte blanca, donde yo tengo aquí una pista o trace, como dice aquí, una traza, y aquí tengo otra traza o pistas. Entonces lo que hace es por defecto, si se dan cuenta, solamente hace una pasada, que es la línea café. Entonces vamos a tener de esta forma. Esa línea café ya no va a tener cobre, o lo va a calar, e interiormente va a seguir viendo cobre. Estas otras opciones nos sirven para eso, para que empiece a calar toda esa parte de aquí en medio también. Entonces ahí nos dice que va a ser un mínimo de 0.0254 milímetros. También desde la pista va a tener un mínimo de este tamaño y un máximo de este tamaño, de 0.508 milímetros. Y el paso que se va a realizar, es decir, como la broca es muy fina, la herramienta es muy fina, va a empezar a tallar de esta forma. Si utilizamos el single pass, lo va a hacer una vez, lo hace una vez. Si utilizamos esta otra parte, lo va a hacer varias veces hasta llegar al máximo. También va a empezar a tallar varias veces. Va a hacer varios recorridos hasta llegar al máximo. Y entonces nosotros tenemos esta opción que nos dice de cuánto va a ser ese paso. Es decir, yo hago un calado, o la máquina va a hacer un calado, luego va a saltar este tamaño. Va a saltar 0.127 milímetros más abajo y va a empezar a realizar otra vez el calado. Va a volver, va a saltar 127 milímetros y va a realizar otra vez el calado hasta llegar a la parte máxima. Para eso me sirve toda esta parte de aquí. Y esto de acá es el tamaño de la herramienta. Está bien, nuestra herramienta ahorita está con 0.1 milímetros. El tamaño de la herramienta que tenemos o que vamos a usar. Bien, eso es lo que tenemos en la primera pestaña. En la siguiente pestaña nosotros podemos ver la parte de las unidades. En las unidades nosotros podemos manejarlo como siempre, micrómetros, milímetros, milésimas de pulgada y pulgadas. Luego tenemos esta parte de aquí. En esta parte me dice el movimiento del eje Z, ¿está bien? Es el eje Z. Si se dan cuenta, nuestro layout está en un plano, por lo tanto es X y Y, pero en la CNC se mueven los tres ejes, entonces por eso es que tenemos el eje Z. Y aquí tenemos una vista transversal de lo que se va a realizar. Estas pequeñas líneas de aquí abajo son nuestras placas. Esta parte es la parte del aislante y esta parte de aquí arriba es toda la capa de cobre, ¿está bien? Entonces lo que hacemos es esto. Primero nos dice que cuando empiece a realizar el calado, aquí dicen down, lo va a hacer con esta profundidad o con el valor que ustedes le coloquen acá.
En este caso está de 0.01 milímetros, que va a ser el calado. Va a subir, cuando no realice los calados, va a subir hasta una altura de 2 milímetros. Cuando empiece a realizar las perforaciones, el drill, cambiamos de herramienta y empezamos a realizar las perforaciones, va a realizar la perforación con este tamaño de aquí, que ahorita está en 0.01, que en realidad son como 2 milímetros, ¿está bien? Es decir, el espesor de la placa virgen es de 2 milímetros aproximadamente. Entonces con una profundidad de 2 milímetros va a empezar a realizar las perforaciones. Luego, cuando no realice las perforaciones, se va a subir 5 milímetros y se va a mover hasta el otro punto de perforación. También para eso me sirven estas opciones. Y este drill well es cuánto tiempo se va a mantener girando o perforando. Es decir, va a bajar menos 2 milímetros y se va a mantener ahí un segundo. Luego de un segundo recién va a subir. También esta parte de aquí me sirve para eso, los segundos. Luego, en esta parte nosotros vemos el cambio de herramienta. En muchas ocasiones para hacer los agujeritos utilizamos una broca delgadita de 0.8 o de 1 milímetro. Pero para el tallado utilizamos una fresa. ¿Está bien? Entonces tenemos que cambiar de herramienta. Para cambiar de herramienta me dice que se va a ir a esta posición. Aquí igual tú puedes poner la posición. Entonces yo usualmente esto lo puedo manejar como 000. ¿Está bien? Que se vaya a la posición 000. O en Z que se vaya más alto. Entonces se va a ir a esa posición y ahí tú vas a poder cambiar la herramienta. En esta otra parte nos dicen cuánto tiempo le vas a esperar para que la herramienta empiece a girar o se estabilice en su revolución. Entonces voy a esperar 3 segundos mientras la herramienta empiece a girar y después recién voy a empezar a realizar el tallado. También tú defines aquí ese tiempo. Aquí defines los milímetros por minuto, velocidad en el eje X y eje Y y en el eje Z. Y esta parte son otros misceláneos. También que no lo vamos a ver a mucho detalle. Bien, esta pestaña ya la habíamos visto. Y esta otra pestaña es muy importante, de hecho, porque aquí solamente te dice, va a tener comentario de la tarjeta, va a contener comentario de datos. También cuando tú generas el código G, a un principio vas a tener esos comentarios. También que si quieren lo pueden desmarcar porque no nos interesan mucho los comentarios. En nuestra parte de aquí igual son los nombres. Es decir, para la capa de arriba o para las pistas me va a salir con edge y top. ¿También? Es decir, las pistas edge me va a salir la capa, top, el archivo .edge y su extensión, que es el .tab. En vez de side top le puedo poner arriba, digamos. Solamente es para los nombres y nombres. Y en esas otras son alguna pequeña calculadora para realizar algunos cálculos y otros, ¿está bien? Los más importantes son estos dos. Bien, entonces nosotros tenemos esta configuración. A un principio les va a salir con otra configuración. Les voy a dejar el link de esta parte. De toda esta parte de cursos PCB, donde tenemos aquí en los instaladores tenemos una configuración. Entonces en esta parte nosotros podemos ver cómo se ha configurado o cómo han realizado esa configuración para que se realice todo lo demás. ¿Está bien? Entonces aquí igual tenemos de cuánto han colocado estos valores, porque a un principio esto les va a salir con otros valores. ¿Está bien? Entonces simplemente pongo aceptar y ya está. Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya hemos configurado todo eso, ahora sí sacamos el archivo ULP. Para sacar el archivo ULP, nos vamos a ir al PCBG Codes ULP y le vamos a hacer doble clic. ¿Está bien? Otra vez estaba en ULP, en PCBG Code y aquí lo tenemos, PCBG Code ULP. Le hacemos doble clic y lo que está haciendo es empezar a realizar el PCB o el código G de la placa. ¿Está bien? Vamos a esperar un momento, ahorita está trabajando la capa de arriba. Cerrar la ventana cuando tengamos la vista previa. Bueno, le vamos a poner OK mientras tanto. Ahora está trabajando la parte de abajo, el bottom. Tenemos una vista previa. ¿Se dan cuenta? Esta es la vista previa de lo que se va a realizar. Tenemos la vista previa. Tenemos la vista previa de los drills con el espesor. No le hemos puesto en single pass. Bueno, con el espesor de mínimo y máximo. Vamos a cerrar esto. Cerramos esto, las vistas previas. Y ya está. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde se han generado estos códigos GES? Se han creado en el mismo lugar donde tenían guardado su archivo. Yo lo tenía guardado en mi archivo en ejemplo en acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se ha generado? Se han generado estos 4 archivos. Y el que vamos a usar nosotros es este de aquí. El fuente.top.edge.tab. Ese es el que vamos a usar, que es el que tiene las pistas.
También la primera vista previa que hemos visto. Este tiene de las pistas de la capa de abajo, pero en nuestro diseño no tenemos nada en la capa de abajo o en la bottom o nada de color azul. Por lo tanto no vamos a usar para nada ese otro de aquí. Luego los drills, el drill que deberíamos usar es este de aquí arriba, el .top, .drill, .tap, ¿está bien? Sin embargo, la máquina que estamos usando ahorita, la máquina CNC que tenemos en nuestro laboratorio, no realiza las perforaciones. Tampoco tenemos una herramienta adecuada para realizar las perforaciones, entonces tampoco vamos a utilizar estos de acá arriba, los que dicen .drill, .tap. Solamente vamos a usar este de aquí, .top, .edge, .tap. Bien, listo, con eso habríamos terminado este video tutorial. Vamos a cerrar esto. En este tutorial hemos visto cómo generar el código G. Con el código G nosotros ya podemos ir a la CNC y con el software Match 3 empezar a realizar nuestro PVC, ¿está bien? Y realizar todo el calado. Hasta aquí este video tutorial y nos vemos en los siguientes videos.